desarrollo de infraestructura hidráulica, visión legislativa, empresas y de organizaciones, permítanme dar la bienvenida a los panelistas participantes. Se encuentra con nosotros el arquitecto Noel Mata Atilano, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Igualmente se encuentra con nosotros el ingeniero Enrique Alba Carcelén, CEO de Iberdrola México. El ingeniero Francisco Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y nuestro moderador, el ingeniero Eduardo Ramírez Leal, tesorero de la CONCAMIN. Dando inicio al panel, cedo la palabra al moderador Eduardo Ramírez Leal. Gracias. Nuevamente muy agradecidos con la anfitrionía del gobernador Diego Sinue, de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, que ya andan por aquí. Y bueno, vamos a empezar rápidamente porque nos pidió nuestro presidente Hugo Gaber que fuéramos muy puntuales. Así lo será, presidente. Todos estamos enterados que para el bienestar de los ciudadanos necesitamos tener infraestructura de calidad. En los paneles anteriores se nos ha dicho que para transformar nuestras industrias, que nuestras empresas sean más competitivas, debemos de tener a la mano las herramientas que nos den la oportunidad de que esto suceda. Todos sabemos también que para que todas nuestras industrias estén funcionando se requiere de infraestructura. En nuestro país, desgraciadamente, hemos tenido poca planeación a mediano y largo plazo de infraestructura. Y ello hoy refleja un problema grande en todas estas infraestructuras alrededor de carreteras, presas, hospitales, escuelas, nuestros pavimentos. El que tengamos bienestar en nuestros hogares, dependemos directamente de tener infraestructura de todo tipo y de buena calidad. Los servicios a bajo costo. No es sencillo cumplir con todos estos objetivos, sin embargo, la intención de este panel es generar algunas estrategias para cumplir con ellos. Yo aquí arrancaría pidiéndole al arquitecto Noé, nuestro amigo diputado federal, que es el secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, la Cámara de Diputados, donde él lleva a cabo un trabajo muy importante de la mano de Rubén Muñoz, el presidente de esta comisión, y han hecho un diagnóstico muy claro de todo el problema que tenemos en la infraestructura hidráulica. Hoy así se llama nuestro panel, sin embargo les he pedido a mis amigos panelistas que también hablemos del resto de las infraestructuras que hoy nuestra industria exige que la tengamos en tiempo, en forma, para ser más competitivos. Daré nada más algunos datos relevantes en torno a la infraestructura hidráulica de nuestro país, que está generando pues muchos problemas. Ustedes saben que el estrés hídrico en México pues es casi de la mitad de los estados. A mediados del 2022 se había reportado que más del 50% del país padecía sequía de moderada a extrema. Entre ellos ya sabemos los estados del norte y seguramente el diputado nos comentará. Pero más del 70% de sus cuerpos de agua se encuentran gravemente contaminados. Hay pérdidas en las redes de agua potable del 47%. Insuficiente inversión pública, esto ya no lo comentará el presidente de la CEMIC, pero se ha invertido cada vez menos en infraestructura de todo tipo en México. La CEPAL, la Comisión para América Latina y el Caribe de la ONU, ha señalado que se debería de invertir cuando menos del 5% del Producto Interno Bruto. No ha sucedido. La participación más importante de la inversión pública en infraestructura fue alrededor de hace 12 años. De ahí ha ido a la baja constantemente. El diputado Rubén Muñoz nos hizo mención de que en poco tiempo se está analizando que en infraestructura hidráulica se invierten alrededor de 40,000 millones de pesos.
algo que no ha sucedido en los últimos años y que está muy lejano de esa cantidad, dirigido principalmente a infraestructura hidráulica. 653 acuíferos, 157 presentan una situación de sobreexplotación. 106 municipios tienen una alta vulnerabilidad de sequía. El 76% del agua se utiliza para el uso agrícola, 14% para abastecimiento público, el 5% para industria abastecida. Muchos de los industriales que participan en la CONCAMIN se abastecen directamente de esta agua y solamente el otro 5% tiene que ver con el uso de presas hidrológicas. Aquí, diputado, nos interesa mucho ver qué están haciendo desde la Cámara de Diputados para atender el tema de la inversión. El presupuesto de egresos de la Federación difícilmente llegan a consultarlo con los organismos empresariales. Por ley somos un órgano de consulta, la Confederación y las cámaras. Y desgraciadamente, con todo el expertise que hay en los diferentes sectores de la industria, pocas veces somos cuestionados en relación a esto. Yo te pediría tu participación. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad y reciban un cordial saludo de nuestro presidente de la comisión, el diputado Rubén Gregorio Muñoz. Me gustaría comenzar diciéndoles una frase del licenciado Saúl Alejandro Flores, donde nos dice él: sobra decir la importancia que revista el recurso del agua como un elemento indispensable para cualquier forma de vida, lo que da sentido a este planeta. Es un recurso que, además de ser vital, es el más propenso a ser desperdiciado, es el más propenso a restarle el valor que junto con el aire y el suelo. Me voy a centrar en 3 rubros que son para encontrar el planteamiento y el origen del problema en el tema del agua en el país. Uno está basado en la parte social, en la parte de la sociedad, el alto crecimiento poblacional que tenemos, un desarrollo urbano desordenado y una macroconcentración urbana en los centros de población, sobre todo en las zonas metropolitanas. Y de una forma horizontal, un crecimiento horizontal que muchas de las veces va dejando zonas con rezagos y se van acrecentando esas brechas de desigualdad. El otro punto, la otra parte del problema y origen del problema del agua en México es la infraestructura, la falta de infraestructura adecuada, pero para que ésta pueda ser adecuada, pues no ha habido, ya como bien lo mencionabas, Eduardo, esa suficiencia en cuanto a planeación, una planeación de mediano y largo plazo. También la inversión pública suficiente, ya también lo decías, desde el 2014 el presupuesto año con año ha venido decreciendo. Hasta este año parece que hay una buena noticia. Falta de mantenimiento de la infraestructura nacional, obviamente por la idea de que el agua nos la da la naturaleza, el agua nos la regala Dios y entonces el agua no tiene un costo. El agua tiene un costo y el costo debe ser alto. El otro punto es el tema de los usos del agua. 75% del agua se utiliza a la producción agrícola, a la producción agropecuaria. El otro uso principal, que es en el público urbano, el 15%, y en la parte industrial, el 10%. Del modo natural, el agua rara vez se encuentra en un lugar adecuado, con la calidad requerida, en el tiempo preciso en el que se necesita y al costo esperado. Hemos tenido un desequilibrio porque le hemos dado al agua una visión antropocéntrica y tenemos que buscar desde la visión del Legislativo Federal una visión ambiocéntrica. Tenemos que equilibrar esta situación. Dice el diputado Rubén Gregorio, nuestro presidente, la paradoja indica en México lo siguiente: en el norte y centro del país habita el 77% de la población, que genera el 83% del PIB, y solo se tiene el 33% del agua renovable. En el sur habita solamente el 23% de la población, se genera solamente el 17% del PIB y tienen 67% del agua renovable. Ahí también geográficamente no estamos muy equilibrados.
Me voy a pasar, traigo ahí varias láminas, pero me voy a ir a los datos que generan una metástasis hídrica en nuestro país. La primera, México es un país con una población de 126 millones de personas que requieren agua suficiente, garantizarles ese derecho humano al agua, de los cuales 21.3 millones de mexicanos está sin el servicio público del agua, datos del INEGI en el 2020. 28.9 millones no cuenta con un servicio público de drenaje, la insuficiente inversión en la infraestructura hidráulica del país, la pérdida en las redes de agua potable del 47%, la sobreexplotación del recurso del agua y sobre todo la deficiencia en la recaudación del pago de derechos de agua en el país. 90% de los organismos operadores del país tienen serios y graves problemas técnicos y financieros. El problema del agua en México entonces es un problema técnico, también de gestión, administrativo y finalmente financiero. Ya no voy a entretener aquí en los siguientes datos, son datos sobre los acuíferos, la situación que guarda. Me quiero ir rápidamente, por el tiempo que tenemos, a lo que nosotros estamos proponiendo en esta 65 legislatura, a las alternativas de solución para muchos de los problemas que yo estoy seguro que ustedes ya han visto en muchos foros donde se trata este tema. Primero, tenemos que buscar modernizar y tecnificar el campo. Como ya lo vimos, es el principal consumidor del agua, pero también es donde más agua se desperdicia. Hay todavía muchas regiones del país donde los riegos son rodados, son a cielo abierto, por evaporación, por filtración, se desperdicia muchísima agua y no se obtiene el mejor beneficio. Hay un ejemplo de lo que se puede hacer y se debe de hacer bien. El Distrito Riego 01 en el estado de Aguascalientes es un ejemplo de ello. Se llevan 18 años de que se planeó este proyecto, un proyecto con una inversión de 1.600 millones de pesos que abastece una superficie de 60.000 hectáreas, y está dividido en 19 secciones. Hace 18 años, los productores ahí en una hectárea obtenían alrededor de 8 toneladas por hectárea de maíz. Hoy en día, con un consumo del 10% del agua que se consumía hace 10 años, hoy están obteniendo alrededor de 28 toneladas. La siguiente actividad que tenemos que hacer es el saneamiento de las redes urbanas. Para ello se necesita una inversión de alrededor de 165.250 millones de pesos, es decir, alrededor de 8.156 millones de manera anual. Necesitamos también trabajar en un sistema nacional de macro y medición. Si no medimos, vamos a seguir desperdiciando el agua. Tenemos que medirlo en todas sus actividades. El presupuesto, y aquí entra esa parte y esa noticia. Hay la intención en este año 2023 de que el presupuesto se duplique. El año pasado el presupuesto fue de alrededor de 32.000, casi 33.000 millones de pesos a la Conagua. En este año se pretende etiquetar, y es parte de la tarea que hacemos los diputados federales, 68.000 millones de pesos a este rubro tan importante, y de los cuales 55.000 millones de pesos, discutíamos en la semana pasada en la comisión, deben de ser dirigidos al tema de infraestructura. Finalmente, también tenemos que buscar crear el mercado secundario del agua. El agua más barata, y eso lo aprendí aquí en el organismo operador de agua en León, Guanajuato, es el agua más barata, es el agua que más veces se utiliza. Hay que reutilizar el agua. Y tenemos también que crear un sistema nacional de tarifas. Hay la idea errónea en el ámbito político, sobre todo en los municipios, de no querer cobrar el agua porque si no en la siguiente elección no van a votar por nosotros. Y en ese sentido yo creo que es un gravísimo error. Los organismos operadores del agua, los políticos, deben de cobrar el valor justo del agua, y en ese sentido tenemos que crear un sistema nacional de tarifas de acuerdo a las condiciones técnicas
topográficas y demás características que requieran definirse para establecer esta tarifa, este Sistema Nacional de Tarifas. Y finalmente cierro con esto, la fiscalización del agua no facturada. Tenemos que cobrar el agua, se tiene que tener un control de todas esas concesiones que tienen, sobre todo los empresarios del campo, que estén utilizando el agua de la mejor manera. Sé que ustedes, que en las industrias que son más en el uso público urbano, lo están haciendo, siempre son muy fiscalizados, pero tenemos todos que sumarnos en ese compromiso de cuidar el vital líquido, y nosotros es la visión que tenemos en el Congreso de la Unión. Gracias, diputado. Y bueno, aquí yo añadiría como propuesta, hablabas de los distritos tecnificados de riego. Creo que se tiene que hacer una inversión muy importante en el revestimiento de todos los canales. Hay una pérdida muy importante de recursos. Ya se dijo que el 76% del agua que se consume en nuestro país es hacia allá. Entonces ahí se tendría que hacer un programa específico para estos revestimientos. Es una cantidad increíble de recursos. En el último presupuesto que se hizo sobre mantener la infraestructura en nuestro país se requerían alrededor de 90,000 millones de pesos por año, más lo que se tiene rezagado. Y yo diría, el problema tan grave que tenemos en los organismos operadores de agua potable y alcantarillado. León creo que es el mejor calificado en el país, igual que Nuevo León, después de León, pero el resto, algunos de nosotros como industriales hemos participado en esos consejos de administración. Se tiene que regular la participación de esos consejos porque están muy politizados, y pasa eso que dice el diputado. A la hora de realmente saber el costo real del agua que nos llega a nuestros domicilios, a la industria, no se calcula correctamente o no se quiere calcular correctamente para no correr el riesgo del tema del voto. Los organismos operadores se tienen que regular, se tienen que hacer más ciudadanos, que participen realmente todos aquellos que les interesa que nuestro país crezca, que la industria tenga agua asequible, pero por supuesto sin las grandes pérdidas que tenemos. La eficiencia que hay en ellos anda alrededor del 40% en algunos casos. El promedio es el 55% en la eficiencia. Imagínense nada más la pérdida de agua que hay en todo nuestro país en las tuberías. Gracias a los suelos que existen en algunos municipios, se mantienen las conducciones de los drenajes, y por eso se colapsan en muchos casos. Hay hundimientos y luego por ahí sale en la televisión que hay boquetes, que se va a acabar el mundo, y son fallas de nuestros drenajes que tienen 25 años que no se les mete un peso. Bueno, para esto, el problema principal en los organismos operadores es el consumo de energía eléctrica. Más del 50% de los gastos fijos en los organismos operadores es energía eléctrica. Y aquí le quiero dar la palabra a nuestro amigo Enrique Ávila, que es el CEO de Iberdrola México, empresa muy importante que ya participa en 15 estados de nuestro país, con 27 centrales de generación eléctrica, y que aparte de eso tiene la generación del 16% de energía eléctrica en nuestro país. Necesitamos buscar los esquemas para que los gastos fijos en las plantas potabilizadoras y en las plantas de tratamiento de aguas residuales tengan una baja considerable. Para ello nos gustaría escuchar tu propuesta, sí, Enrique. Sí, gracias por acompañarnos. Si no te importa, Eduardo, me voy a levantar para poder hacer la presentación un poco mejor. En primer lugar, muchísimas gracias a la CONCAMIN por invitarme, y cuando pensé que contar aquí, me inspiré en el lema de este RAI 2022, futuro, innovación y sustentabilidad. El sector energético está en un momento decisivo a nivel mundial y tenemos dos caminos. El camino de la lucha contra el cambio climático, de la apuesta por las energías renovables y los vectores energéticos asociados, o el camino de los combustibles fósiles. Ayer el gobernador Diego Sinue nos comentó que tenemos que pensar ya no en fabricar vehículos con motor de combustión, sino vehículos con motor eléctrico, y no ensamblarlos, diseñarlos aquí en Guanajuato. Y eso solamente va a ser posible si las empresas número 1 a nivel mundial, como ayer contábamos, Tesla, quiere venir a México, y para eso hace falta energía renovable y descarbonización de los procesos industriales.
Voy a dar 2 datos de la compañía para que vean hacia dónde va una gran utility eléctrica en el mundo. La compañía capitaliza 70.000 millones de euros. Eso la convierte en la mayor empresa española, la primera eléctrica de Europa y una de las 5 más grandes del mundo. Pero lo importante es que de los 60.000 megavatios que tiene instalado en todo el mundo, 2/3 partes, 40.000 ya son 100% renovables, hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica. De los 20.000 restantes es nuclear y gas. Iberdrola ya no tiene combustóleo, Iberdrola ya no tiene carbón, Iberdrola ya no tiene diésel y no va a volver a invertir en estas tecnologías contaminantes. Siguiente tema importante. La compañía dispone de 150.000 millones de euros para invertir en esta década. ¿Hacia dónde? Hacia la transición, hacia las energías renovables y la lucha contra el cambio climático. ¿Quién son nuestros accionistas? Que es un tema que normalmente comentan. 70% fondos internacionales y de ellos 40% norteamericanos que no nos permiten ya invertir en tecnologías asociadas a combustibles fósiles. Nuestros dueños nos dicen que el camino son las energías renovables y la lucha contra el cambio climático. ¿Cuál es la estrategia a 2030 de la compañía? 3 vectores: energía renovable, redes inteligentes y almacenamiento de energía y soluciones de descarbonización para nuestros clientes, que básicamente son hidrógeno verde, lo que es la generación fotovoltaica distribuida, y el calor y frío eléctrico. Hoy ya podemos generar calor y frío eliminando los combustibles fósiles a partir de electricidad. La empresa es líder en renovables a nivel mundial. Somos el mayor productor eólico del mundo, primero de Europa, tercero de Estados Unidos, y tenemos una apuesta decidida y ya empezamos aquí a ver cosas de hacia dónde es el futuro. La energía eólica marina. La energía eólica marina es una energía que es positiva frente a la eólica terrestre por 2 motivos. En el mar tenemos muchas más horas de viento. Un parque eólico terrestre opera aproximadamente un 30% de las horas del año. La eólica marina puede alcanzar el 45 o 50% de las horas del año. Y además tenemos mucho más viento, mucho más fuerte, porque no hay obstáculos, no hay montañas, lo cual nos permite poner aerogeneradores mucho más potentes. La última tecnología en aerogeneradores marinos alcanza los 15-16 megavatios, mientras en tierra estamos en 5 megavatios. Este avance tecnológico nos va a permitir tener energía sustentable, pero cada vez más barata, que podemos dar para soportar sistemas como el sistema de agua más competitivamente. ¿Esto es el futuro? No. Iberdrola ya tiene 3 parques eólicos marinos en operación, 2 en el Reino Unido y 1 en Alemania, y 7 en construcción. 3 en Estados Unidos, 2 en Alemania, tenemos otro en Noruega, otro en Francia. Es decir, hoy en día tenemos 4.500 megavatios de eólica marina en construcción y una cartera de más de 20.000 megavatios en Japón, Taiwán, Brasil, Irlanda, para alcanzar los 12.000 megas en 2030. ¿Cuántos tiene México? 0. Y no hay ninguno en construcción ni en desarrollo. Siguiente cosa que podemos hacer: las redes inteligentes. Iberdrola tiene más de 1.200.000 kilómetros de redes de transmisión y distribución en todo el mundo. En este país no lo podemos hacer, no lo permite la legislación, pero en Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, España, somos dueños de redes de transmisión y distribución. La última tecnología, las redes de corriente directa de alto voltaje, lo que se llama en inglés HVDC. Esas redes transmiten de manera muy barata, muy competitiva, grandes cantidades de energía a grandes distancias, normalmente uniendo sitios de alta producción renovable con sitios de altos consumos. ¿Cuántas redes de alta tensión de corriente directa tenemos en México? Ninguna. Otra idea de cosas que se puede hacer para eficientar el sistema eléctrico. Siguiente tema: almacenamiento de energía. Cuando tenemos mucha energía renovable, porque hace mucho viento, mucho sol y hay baja demanda, esa energía hace que el precio sea prácticamente 0. Las centrales hidroeléctricas de bombeo permiten almacenar esa energía renovable en forma de agua. Muy sencillo de entender. Aquí tenemos un río, aquí hay un embalse, aquí está la central hidroeléctrica de bombeo. Cuando la energía es barata, estas turbinas son reversibles, bombean y almacenan en forma de agua la energía renovable.
Cuando, por el contrario, el mercado eléctrico hay baja energía renovable, hay que quemar combustibles fósiles caros y contaminantes, estas centrales turbinan el agua generando energía y además aportando servicios conexos que garantizan la confiabilidad del sistema eléctrico. Estas centrales, Iberdrola tiene 5.500 megavatios en Europa, está construyendo 1.200 en Portugal, en el Támega, con un proyecto de 1.500 millones de euros. ¿Cuántas centrales de bombeo tiene México? Ninguna. Otra idea que podemos hacer para almacenar energía renovable. Otra idea de otro vector energético del futuro, el hidrógeno verde. Hoy el hidrógeno se genera fundamentalmente a partir de los hidrocarburos. El 100% del hidrógeno que se usa en el mundo se obtiene a partir del fraccionamiento del gas natural, que es CH4, metano, y al romperlo se genera hidrógeno. La mala noticia es que hay un carbono que al reaccionar con el oxígeno produce dióxido de carbono. La producción de hidrógeno es responsable del 10% de todas las emisiones de CO2 del mundo. La buena noticia es que hay un proceso electrificando la generación de hidrógeno que nos permite, a partir de energía renovable y agua, el agua es H2O, la rompemos eléctricamente y generamos hidrógeno, que al ser energía renovable no hemos generado carbono. ¿Para qué sirve ese hidrógeno? Materia prima para generar fertilizantes, materia prima para generar vidrio, materia prima para generar acero en ciertas modalidades de producción de acero, y al mismo tiempo es un energético que se puede quemar en muchos procesos industriales y compite con el gas natural. Y a su vez es un combustible para la movilidad. Ya tenemos vehículo de hidrógeno, tenemos autobús de hidrógeno, tenemos también tren de hidrógeno, tenemos estudios ya para en unos años tener barco, avión de hidrógeno. Es otra forma de almacenar las energías renovables. Cuando hay mucha energía renovable y baja demanda y el precio cae, utilizamos para hacer electrólisis, generamos hidrógeno que ya lo podemos almacenar en tanques y luego utilizar cuando es necesario. Es un vector energético que complementa las energías renovables. ¿Esto es futuro? No. Iberdrola tiene ya en España la planta más grande de hidrógeno verde de Europa, con un electrolizador de 20 megas que suministra la mayor planta de fertilizantes. Por cierto, México es un país fuertemente deficitario en fertilizantes. Y tenemos también otra planta de hidrógeno en Barcelona, la segunda ciudad de España, que está cambiando todos sus autobuses de consumo de diésel o gasolinas a lo que es hidrógeno. Otra idea, porque en México tenemos de nuevo 0 plantas de hidrógeno verde en un vector que va a ser clave en el futuro. La generación fotovoltaica distribuida, que se ha comentado y creo que es una solución excelente para plantas de agua. La generación fotovoltaica distribuida tiene grandes ahorros. Al generarse on-site no pagamos transmisión y distribución y descongestionamos las redes. Y además es energía renovable y sustentable 100%. Tenemos una gran oportunidad también en México. Iberdrola ya está desarrollando proyectos en México para industriales. Creo que es una gran oportunidad cuando hay tanta industria y tanto techo de nave y tanto espacio. Incluso se puede instalar en parkings, con lo cual es una gran oportunidad. Y por último, acabo, todo esto combinado da lugar a un concepto que ya está en Europa, que ya está en Japón y que pronto llegará a México, los ecoparques. Muchas empresas del extranjero van a pedir instalarse en un ecoparque que le garantiza que ya no hay combustibles fósiles. La energía vendrá de las redes renovables, habrá movilidad eléctrica, tendremos generación fotovoltaica distribuida, tendremos hidrógeno verde y tendremos calor y frío eléctrico. Es posible hacer un parque industrial sin usar hidrocarburos y muchas empresas transnacionales, si no les ofrecemos esto, no vendrán a instalarse aquí. De nuevo, ¿cuántos parques certificados como ecoparque tenemos en México? Ninguno. Bueno, esto es un poco Iberdrola a nivel mundial. Somos la primera empresa energética de España, la primera empresa del Reino Unido y operamos todo ya con renovables en el Reino Unido. Somos la mayor distribuidora de la zona de Nueva York, Maine, Connecticut y tercer generador eólico. La mayor empresa de distribución de Brasil con más de 40 millones de clientes. Y luego estamos en muchos sitios del mundo, como comentaba. Y simplemente acabo en México por dar unos datos. Más de 8.000 millones de dólares invertidos en el país. También lo que han comentado, somos el segundo generador eléctrico con un 16% y 11.000 megavatios en el país. Con esto ya acabaría y creo que queda... Sí. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues aquí está una propuesta muy interesante
que coincide mucho con lo que nos mencionó la ingeniera Xóchitl Gálvez, senadora. Y bueno, yo le daría la palabra ahora al representante de los industriales formales de la construcción, que aglutina a los mejores constructores, desde el más chico al más grande de nuestro país, al ingeniero Francisco Solares Alemán. Gracias, Paco, por acompañarnos. Adelante, por favor. Estamos un poquito complicados con el tiempo porque sigue el panel con la participación de 3 gobernadores, pero tienes el tiempo para hacer tu presentación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, y antes que nada, pues gracias a la CONCAMIN, a nuestro presidente Pepe Abu-Ghazber, por haber invitado a la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción a participar en este panel. Y gracias a mi amigo Lalo Ramírez por esta invitación también. Bien, yo quisiera, bueno, rápidamente, yo sé que la ventaja de los que vamos al último es que ya se dijo todo antes de uno, y la desventaja es que aquí se ajusta el tiempo. Entonces, bueno, trataré de hacerlo lo más ágil posible. Lo que quiero platicarles de la infraestructura que tenemos en el país actualmente y cómo nos encontramos. Por favor, la que sigue. La importancia de la infraestructura, de la construcción de infraestructura, creo que todos la conocemos. Más del 7% del PIB nacional se genera en esta actividad. Somos el 4º lugar. También somos aportador de empleos muy importantes. Más de 4,5 millones de empleos aporta la industria. Adelante, por favor, un poco más rápido. Incidimos en 3 de cada 4 ramas de la economía, que también eso hace que tengamos un efecto multiplicador muy importante, y que eso es desde luego en beneficio de la sociedad. Y algo muy importante, y que hemos hablado y que hemos pensado todos estos 2 días, que es la competitividad. Queremos cada vez más industria competitiva, pero también un país competitivo. Y en esto México ocupa el lugar 48 a nivel mundial, según el Foro Económico Mundial, la que sigue. Y pilar fundamental de esta competitividad es desde luego la infraestructura. México en infraestructura ocupa el lugar 54 dentro de los países del mundo. Y bueno, pues eso nos habla de que necesitamos mejorar. Somos la economía número 15 del mundo actualmente, y no va de acuerdo con el lugar que tenemos en competitividad y el lugar que tenemos en infraestructura. Ahí podemos ver qué países están en los primeros lugares en competitividad y qué países están equivalente a México en lugar 48, 49, etcétera. No los voy a comentar en obvio de tiempo, pero ahí ustedes lo pueden ver claramente. La que sigue, por favor. En la infraestructura, como les decía yo, tenemos el 54%, el lugar 54 en el mundo, y ahí también están los países que tienen una mejor infraestructura, Singapur, Holanda, Hong Kong en primeros lugares, y luego nos comparamos con Rumanía, con Bulgaria, con Ucrania en infraestructura a nivel 54 aproximadamente. La que sigue. Desde luego, antes hay de unas referencias, unos números que quiero mostrar de cómo estamos comparativamente, cómo hemos evolucionado en los últimos 10 años. No sé si es la que sigue en el orden que la tengan por ahí. No, pero bueno, quiero comentarlos de una vez y decir que la población en México aumentó en estos 10 años un 11.3%. La inversión extranjera creció un 26%. Las exportaciones del país han aumentado un 42%. 1 de cada 3 plantas de tratamiento de agua requieren de un mantenimiento urgente. Los kilómetros de carretera que tenemos en el país en estos últimos 10 años solamente han aumentado del orden de un 7%, un poco menos del 7%. La cantidad de escuelas, que hace un momento hablábamos de la importancia de la educación, que es fundamental en todos los países, solamente ha aumentado un 1.8%. En el tema de salud, la infraestructura de salud, en los últimos 10 años descendimos de 0.8 camas de hospital por cada 1,000 habitantes a 0.7 camas de hospital
por cada 1,000 habitantes, cuando la población subió pues casi el 12%. El movimiento de carga en los puertos ha aumentado un 5% y el rezago de la vivienda, que es de entre 8,5 y 9 millones de casas, esperamos que desgraciadamente aumente del orden de 500,000 de casas en los próximos años. Esta es la situación que tenemos actualmente en números de la infraestructura. Y la infraestructura necesita inversión. Y la inversión es una inversión insuficiente la que tenemos en el país destinada a infraestructura. Las políticas económicas actuales del Gobierno de la República están enfocando las inversiones no a la infraestructura, precisamente. Y no hay que olvidar que la infraestructura es lo que necesita nuestra sociedad para el bienestar. Necesariamente el bienestar pasa primero por la infraestructura. No podemos hablar de un bienestar social si no tenemos hospitales suficientes, si no tenemos escuelas donde se dé la educación que requiere el país, que tengamos carreteras, que tengamos puertos adecuados. Y en la inversión para infraestructura tiene dos grandes vertientes, la inversión privada y la inversión pública. Actualmente la inversión privada es el 80%, es decir, el 80% de la obra que se hace en México es privada y solamente el 20% es inversión pública. Si ponemos la siguiente, creo que ya van unas antes, por favor. Quiero ver lo del presupuesto federal de 2022. El presupuesto federal de 2022 tiene una distribución que consideramos que no es adecuada. Más del 70% de este presupuesto federal para construcción de infraestructura, se concentra en 2 estados solamente, en Tabasco y Campeche. Y ahí podemos ver lo que tenemos de inversión para los estados de Guanajuato, por ejemplo, de Yucatán y de Nuevo León, que en un momento más estarán aquí sus gobernadores y que seguramente nos comentarán al respecto. Pues es un presupuesto realmente insuficiente totalmente, y desde luego estados como los que acabo de mencionar han generado su propia inversión estatal, porque desgraciadamente la inversión federal es muy, muy raquítica. Y la señal roja que está ahí, la gráfica roja, indica lo que se ha ejercido de presupuesto hasta el último de agosto. En promedio tenemos un 10% de ejercicio del presupuesto a finales de agosto, cuando deberíamos de tener, pues ya yo calculo que un más del 50% ejercido. Adelante, por favor. En el 2023, como ya bien comentó el diputado, hay un incremento en la propuesta para destinar recursos a la infraestructura hidráulica, que es indispensable tenerlo. Me voy a ir directamente a las propuestas que tenemos. Hay muchos temas, hay inhibidores que nos están deteniendo también la construcción rápida, con la rapidez que necesitábamos de la infraestructura. Tenemos la inflación, que en la construcción es del orden del 14%, tenemos la corrupción y tenemos otras más que ya no me da tiempo de comentar, y quisiera yo hacer propuestas rápidamente. La primera tiene que ver, adelante por favor, con la planeación, que es indispensable, la planeación a mediano y largo plazo. No podemos planear únicamente por 6 años, como nos marca nuestra Constitución, tenemos que hacerlo a más largo plazo. La infraestructura no se puede planear a corto plazo. Adelante. La política industrial es fundamental. Ayer el subsecretario de Economía, que tendría que haber una política diferente para cada tipo de industria. Pero me preocupó mucho que en el escrito que nos dejó, en el documento que nos dejó, que dice rumbo a una política industrial, no estén considerando a la industria de la construcción, que es la que hacemos, la que construimos, toda la infraestructura que tiene este país y que además la debemos de seguir construyendo. Y para la industria en general es fundamental. No
puede existir ninguna planta industrial si no tiene energía, si no tiene agua, si no tiene las facilidades de vivienda para la gente que va a trabajar ahí, si no tiene toda la infraestructura para poder desarrollarse. Y eso parece que no lo estamos viendo los otros industriales, que necesitamos en primer lugar, y en primer lugar es en orden cronológico, lo primero que tiene que llegar es la infraestructura. Y sí me preocupa que no haya estado tomado en cuenta en este esbozo de política industrial. Seguramente fue un error por ahí. Quiero pensarlo así y vamos a seguir insistiendo en la Secretaría para que esto se tome en cuenta. Muy bien. Vamos, Gracias, ya. presidente. Cortamos. Y aquí, para concluir, diría, increíble que no esté considerada, siendo que la industria de la construcción impacta directamente en 180 actividades económicas de las 265 que tiene numeradas el INEGI. Es increíble que no esté considerada. Estamos seguros que habrá una rectificación desde la parte del gobierno. Y yo también, para concluir, le diría al diputado que necesitamos un acompañamiento estricto para revisar no solamente el recurso público, dar la oportunidad que las iniciativas desde el sector privado se den para que tengamos una industria cada vez más competitiva. Por supuesto que, como bien lo dijo el ingeniero Solares, nosotros necesitamos el bienestar en nuestros hogares y para eso necesitamos los servicios y para eso se requiere la infraestructura de la que ya se habló. Muchísimas gracias, amigos. Gracias. Desgraciadamente ya me habían pasado por ahí unas preguntas, pero ya llegaron los gobernadores y me han pedido que concluyamos el panel. Nuevamente, como hace 3 años, tenemos que detener el último panel para continuar con el programa. Muchas gracias, diputado, arquitecto Noé, gracias, a mi amigo Enrique, muchísimas gracias, de Iberdrola, y Francisco Solares. Pues hay que seguir luchando por la industria de la construcción, que tanto necesita nuestro país, mantener la infraestructura y seguir adelante con el crecimiento de ella. Gracias, Paco. Agradecemos Gracias. a nuestros panelistas y moderador.